Amén. Podemos sentarse. Pueden sentarse, hermanos. El domingo pasado, hermanos, dijimos que Cristo vino a hacer, hermanos, la voluntad del Padre, y que ese era, hermanos, su alimento. Es decir, que para Cristo, hermanos, era una satisfacción cumplir con la misión del Padre, lo que Él le encomendó, ¿verdad? Para el ser humano, hermanos, el alimento físico es indispensable para poder sobrevivir. El agua también es indispensable, hermanos, para el pez. Bueno, pues para Cristo el vivir haciendo la voluntad del Padre, hermanos, era sentirse satisfecho, era vivir en paz con Él mismo y con el Padre. Y esto mismo les dejó saber, hermanos, a sus discípulos cuando regresaron de Sicar, la ciudad de Samaria. Ellos seguramente regresando en camino, ¿verdad?, con Jesús, vieron los campos, hermanos, de esta región, y mientras comían probablemente había un debate sobre el tiempo en que llegaría, hermanos, la cosecha. Y dice el versículo 35, dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y claro, es verdad que los campos aún no estaban listos para la siega, o sea, para la cosecha. Pero realmente a Jesús, hermanos, no le interesa este tema de la agricultura, sino que Él estaba dejándole saber a sus discípulos la gran cosecha de almas, hermanos, que habría de venir. Recordemos que Él es omnisciente y Él conoce lo que está sucediendo. Aún, hermanos, sin estar en otro lugar. Él sabía que con el testimonio de la mujer samaritana sería, hermanos, una fuente de agua viva, ¿verdad? Y le dice Jesús a sus discípulos: alcen vuestros ojos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Si lo parafraseamos, Jesús está diciendo: ustedes dicen que falta 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, vean, alcen su vista y miren la gran cosecha de almas. Jesús está hablando de la gran cantidad, hermanos, de samaritanos que están por venir debido al testimonio, ¿verdad?, de la mujer samaritana. Era el momento en que los discípulos, hermanos, entendieran que era tiempo de trabajar en su obra, ¿verdad?, en el Evangelio. Era algo muy común, hermanos, que Jesús usara este tipo de ilustraciones. Si pueden acompañarme a Mateo 9:37. Mateo 9:37. Mateo 9:37. Entonces les dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Versículo 38. Por tanto, rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y cuando dice rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, Él está hablando de obreros legítimos, hermanos. Obreros legítimos, obreros que Dios levanta, no obreros que se levantan por su propia cuenta, hermanos, para sus propios intereses. Ahora, otra observación que quiero hacer es cuando dice rueguen al Señor de la cosecha. Rueguen al Señor de la cosecha. La salvación es del Señor. Amén. Él es quien hace la regeneración, hermanos, en nosotros. Él es el Señor, hermanos, de la cosecha. Y un día Él dirá, Él va a decir: recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Amén.
Entonces, nuestro versículo 35, volvemos a Juan 4:35, recordemos que vamos a poner un separador, ¿verdad? Vamos a estar brincando, haciendo ilustraciones, ¿verdad? Con otros textos. Juan 4:35, nuestro versículo dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. De manera analógica, hermanos, podríamos decir que estos samaritanos, a quienes la mujer samaritana les predicó, ya traían, hermanos, vestiduras blancas. Es decir, ellos aceptaron el testimonio sobre Jesús como el Mesías. Y Jesús les habla de cosecha. Les dice cosecha, a veces menciona esta palabra cosecha para que los discípulos, hermanos, se relacionen con este estilo de predicación. Y no solo eso, sino que los discípulos, como nosotros, debemos aprender pues 2 cosas, ¿verdad? Número 1, ver con ojos espirituales. Esto es que hay cosas, hermanos, en nuestras vidas, ya sean buenas o malas, donde en ocasiones nos dejamos llevar por el momento y queremos cargar, hermanos, con todas las dificultades, ¿verdad? Viceversa. O viceversa, nos dejamos llevar por alguna emoción y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando lo que debemos hacer, hermanos, es decir, oh Dios, confío en ti, tú tienes el control. Tú tienes el control de todas las cosas, ya sean buenas o malas. Y nada pasará, nada me pasará si tú no lo permites, porque tú eres soberano. Y número 2, darle importancia a lo espiritual. Jesús acaba de decir, versículos antes, en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Para un hijo de Dios, el tema celestial es más importante que cualquier otro tema terrenal, hermanos. Amén. Jesús jamás nos instruyó a buscar lo terrenal. Él dijo más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, ¿verdad? Mateo 6:33. Entonces, hermanos, esta samaritana no era una muy buena opción, ¿verdad? Para evangelización. Ella ni siquiera estaba interesada en los temas espirituales, sino que tenía una idea, ¿verdad?, confusa sobre creencias religiosas. También era una mujer de mala reputación. Eso significa que tampoco era una buena líder espiritual como Nicodemo. Pero Jesús, al romper toda tradición, hermanos, y al hablar con esta mujer samaritana, terminaron cosechando toda la tierra. Por eso es que Jesús dice estas palabras antes de irse al cielo, en Marcos 16:15. Él dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando predicamos, hermanos, el evangelio, nos convertimos en fuentes de agua viva que brota para vida eterna. Nosotros los cristianos podemos contar nuestro testimonio, pero como dice R.C. Sproul, contar tu testimonio no es el evangelio. Entonces somos enviados a predicar el evangelio, como dice Marcos 16:15, ¿verdad? Todos los creyentes tienen la responsabilidad, hermanos, de sentir pasión por los perdidos. Y déjenme leerles un poco, hermanos, de algo interesante que encontré. Una biografía se llama John Harper. Se los voy a leer rapidito. Este hombre, John Harper, amaba, hermanos, mucho a las personas. Él amaba mucho a las almas y quería que conocieran a Cristo. Y vean lo que dice. A principios del siglo XX fue llamado a servir como pastor en la gran iglesia Moody Memorial de Chicago. Sin embargo, en 1912, vean, en 1912, él viajaba en el Titanic cuando ocurrió el famoso naufragio. 4 años después,
en una reunión, un joven escocés contó que había sobrevivido al Titanic. Dijo que mientras flotaba en el mar sobre un pedazo de madera, se encontró con un hombre que también estaba luchando por sobrevivir. Ese hombre le habló de Jesús y le pidió que pusiera su fe en Cristo, pero el joven se negó. Un tiempo después, las corrientes los acercaron de nuevo. El hombre volvió a preguntarle si ya había confiado en Cristo. Poco después, el hombre desapareció bajo el agua. Impactado por lo que había sucedido, el joven decidió creer en Cristo, hermanos, como su Salvador. En aquella reunión reconoció que el hombre que le había hablado era John Harper. Por eso dijo que él había sido la última persona que John Harper llevó a Cristo. La historia, hermanos, nos desafía a tener, hermanos, el mismo amor y preocupación por las personas, así como John Harper. Incluso podríamos ser un John Harper de nuestra generación. Entonces, continuando con el versículo 36. Versículo 36, Juan 4:36. Juan 4:36 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para aquel que siembra goce juntamente con el que ciega. Hermanos, lo único que podremos hacer, lo único que no podremos hacer en el cielo es predicar el evangelio. Debemos hacerlo lo más que podamos aquí en la tierra. Por eso dice el texto, el que siembra recibe recompensa, y no solo eso, sino que los que escuchan reciben vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que cosecha. En otras palabras, el que predica el evangelio será recompensado, y también los que oyen, como los que oyeron, ¿verdad?, a la mujer samaritana, y que ahora tienen vida eterna. Como resultado de esto, ambos se gozan, y el gozo es de el Señor, hermanos. Porque al final la salvación es del Señor. Nosotros pues somos solo bocinas, ¿verdad?, donde Dios es la voz. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 2:19. 1 Tesalonicenses 2:19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice Pablo a los tesalonicenses. Pablo dice, la razón de mi gozo son ustedes son mi gozo. Los tesalonicenses delante de nuestro Señor Jesucristo, el predicarles el evangelio es mi gloria, dice él, es mi gozo, ustedes son mi gozo. Usted puede predicarle el evangelio a alguien, ¿verdad?, y no sepan realmente si se arrepintió o si se convirtió. Pero lo verán, hermanos, en la eternidad, cuando usted se encuentre con esa alma salvada. Como dice Cristo, se regocijarán, ¿verdad? Todo lo que usted hace para el Señor está siendo, hermanos, registrado. Todo está siendo registrado. Así como los pecados que cometemos y que responderemos, ¿verdad?, en la eternidad, así también serán recompensados por hacer lo bueno y por predicar el evangelio. Predicar el evangelio es muy simple. Usted no necesita ir, hermano, a un seminario para poder decir que Cristo es el camino, hermanos, la verdad y la vida. Cuando usted hable con su vecino, su compañero de trabajo, con algún familiar, ¿verdad?, qué sé yo, usted dígale que Cristo es el camino que debemos seguir. Dígale, Cristo es el camino que debemos seguir.
Él es la verdad que debemos creer. Él es la vida que debemos vivir. Haciendo estas cosas serán salvos. Ambos, usted y él. Y el que oyere, y al final, ¿verdad? El que lo escucha usted y usted, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Como dice el versículo 36, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Esto es lo que dice el texto. Usted predica el evangelio, esta persona es salvada y ambos se gozan. Hay hombres como Andrew Meeks que no desaprovechó la oportunidad de llevar a otros a Cristo. Era un anciano en la Iglesia Evangélica Internacional de Addis, en Etiopía, y fue uno de los que fallecieron el 23 de noviembre de 1996, hermanos, cuando un avión secuestrado se quedó sin combustible y se estrelló cerca de las islas Comoras, a 8 horas del lugar donde despegó. Esto es en el continente africano, hermanos. Según los sobrevivientes del accidente, después de que el piloto anunciara que intentaría, ¿verdad?, un aterrizaje de emergencia, Andrew, este hombre, se puso de pie, hermanos, y habló, tranquilizando a los pasajeros del vuelo de Ethiopian Airlines. Andrew presentó, hermanos, el Evangelio de Jesucristo e invitó a personas a arrepentirse y a ser salvadas. Una azafata sobreviviente dijo que unas 20 personas, hermanos, aceptaron arrepentirse y confiar en Cristo como su Salvador, incluyendo una azafata que no sobrevivió al accidente. No debemos perder el tiempo, hermanos, sino que debemos buscar la oportunidad de presentar a Cristo. Entonces, continuando con el versículo 37. Versículo 37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Pablo concuerda con esto. Él dice en 1 Corintios 3:6, 1 Corintios 3:6, acompáñenme, hermanos, a 1 Corintios 3:6, vamos a leerlo muy despacio para extraer todas las, como quien dice, las vitaminas de cada versículo. 1 Corintios 3:6. Primera de Corintios 3:6 dice, dice, yo planté y Apolos regó, ¿verdad? Y después vemos un punto y coma. Yo planté, Apolos regó. Hermanos, en la obra del Señor, los servidores tienen diferentes funciones. Algunos son pastores, otros son evangelistas, otros son predicadores, otros consejeros y otros son maestros, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. La salvación es del Señor. Él es soberano. Él da el nuevo nacimiento, hermanos. Él es quien nos regenera. Cuando usted llegue al cielo, toda la gloria, hermanos, será para Él. Es como el granjero, ¿verdad? Por ejemplo, el granjero que planta una semilla, planta la semilla y riega la planta. Él realmente, hermanos, no la hace crecer. Él no la hace crecer. Es Dios quien le da vida. El granjero solo pone el lugar, hermanos, para el crecimiento y confiar que esa planta dará vida. Nosotros, los ministros de Dios, hacemos lo mismo. Confiar que Dios les dará vida. Es Dios quien transforma los corazones, hermanos. Y luego sigue diciendo el versículo 7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, y luego dice ¿qué? Sino Dios.
que da el crecimiento, sino Dios que da el crecimiento. Toda la gloria es para Dios. Pablo dice, no es ni el que planta ni el que riega, sino Dios. ¿Por qué? Porque es quien da el crecimiento. Usted, hermano, como cristiano o cristiana, nace de nuevo, después comienza a crecer en su fe, después alcanza, ¿verdad?, una maduración, ¿verdad? Y todo este crecimiento espiritual no es algo que se puede lograr sin la obra de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Y luego sigue diciendo el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El que planta, hermanos, como el que riega son importantes porque ambos trabajan en conjunto. Aunque tienen funciones diferentes, cada uno recibirá su pago conforme a su trabajo. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos embajadores de Cristo, hermanos. Trabajamos con Dios. El siervo de Cristo trabaja para Dios. Por tanto, su carácter, hermanos, debe reflejar a Cristo. Y luego sigue diciendo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. Dice 2 Corintios 5:20. Y ustedes que escuchan la palabra, son su campo. Ustedes son el pueblo de Dios, no son mi pueblo. Ustedes no son mi iglesia. La iglesia es de Cristo, no del pastor, no del evangelista. Hoy están aquí probablemente, ¿verdad? En un futuro están con algún otro pastor, ¿verdad? Hablando terrenalmente. Pero lo que realmente importa es que crezcan espiritualmente, hermanos. Versículo 38. Regresamos a Juan 4:38. Juan 4:38 dice, y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces Jesús dice, los envié a cosechar lo que ustedes no trabajaron en la tierra. De hecho, otros fueron los que trabajaron la tierra y ustedes ahora son participantes de la cosecha. Para ilustrar esto, más esto, Cristo envía a los discípulos a anunciar lo que los profetas, hermanos, por años ya habían profetizado del Mesías. Ahora los discípulos ya tienen el trabajo comenzado. No era necesario comenzar a anunciar lo que ya estaba ahí, ¿verdad? Cristo. Lo único que ellos deben hacer es anunciar que el Mesías ya había venido y que el reino de Dios ya estaba entre ellos, hermanos. Los judíos y los gentiles eran el campo que ya había sido sembrado y preparado para la cosecha. Por eso dice la mujer samaritana, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el Mesías? Juan el Bautista fue de los últimos profetas quienes trabajaron la tierra y no vivió, hermanos, para ver esa cosecha en el día de Pentecostés, ¿verdad? De la iglesia primitiva. De hecho, se cree que muchos de los samaritanos convertidos fueron de los que Juan el Bautista les predicó. Ahora vemos a la mujer samaritana, hermanos, recogiendo el fruto del trabajo de otros labradores y que ahora los discípulos serán parte. Dice Mateo 10:6, dice Jesús a sus discípulos, Mateo 10:6, dice,
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí lo que tanto fue anunciado por los profetas. Y luego dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, denlo de gracia. Versículo 39, Juan 4:39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces muchos de los samaritanos de aquella ciudad, o sea, la ciudad llamada Sicar, ¿verdad?, de Samaria, creyeron en Cristo por el testimonio de la mujer samaritana. Ella les testificó que Cristo conocía todo lo que hizo en su vida. Sin duda, el hecho de que Jesús le reveló su vida, hermanos, inmoral, fue clave para que esta mujer viniera al arrepentimiento. Y fue, como quien dice, hermanos, el epicentro, ¿verdad?, de su testimonio para con los samaritanos. Dice el texto que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. No fueron pocos, hermanos, sino muchos. La mujer samaritana, si podemos, ¿verdad?, dibujarla, sería, hermanos, pensando y meditando, ¿verdad?, en este versículo, sería, hermanos, esta mujer samaritana como un diamante, ¿verdad?, como un diamante que fue limpiado, hermanos, y que ahora está puesto, hermanos, en un vestido negro, ¿verdad?, como el trasfondo de su pasado, pero que ahora brilla, hermanos, brilla porque fue, hermanos, trasladada de las tinieblas a la luz, y ahora brilla para su pueblo, hermanos, porque ahora tiene testimonio para vida eterna. Esta mujer samaritana no está salvando a nadie, sino que ella los está guiando al Mesías, porque dice el texto, Él me dijo todo lo que he hecho. Bueno, hermanos, es una cosa que debemos aprender de la actitud de esta mujer, es que Dios no busca inteligentes, hermanos. Dios busca sinceros, personas sinceras, hombres y mujeres sinceras. Versículo 40. Juan 4, 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Entonces estos samaritanos llevaron donde él estaba, ¿verdad? Llegaron a donde él estaba, y dice el texto que rogaron. Esta palabra rogaron, dice el diccionario bíblico, que es una súplica intensa, insistente, profundamente humilde. Refleja, dice el diccionario, refleja la total dependencia del ser humano hacia Dios, expresando vulnerabilidad, necesidad desesperada y un reconocimiento reverente de la soberanía divina. Entonces estos samaritanos rogaron, ¿verdad? No hay duda de que ellos estaban maravillados por las palabras de Cristo y por ende creyeron en él por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, creyeron en él por el ejemplo que estaba dando, ¿verdad?, de Jesús mismo al romper, hermanos, las tradiciones. Recordemos esto. En este caso, ¿verdad?, la enemistad que había entre los judíos y samaritanos, la prohibición, hermanos, que un rabino no debe de hablar en público con una mujer. Y todas estas cosas, hermanos, fueron clave para que los samaritanos creyeran en él. Creyeron en él por el ejemplo.
En el caso del cristiano, vivir una vida que refleja a Cristo tiene más poder, hermanos, más poder que uno que dice saberse toda la Biblia, hermanos. Cristo no necesita teólogos, hermanos, sino hombres y mujeres que reconozcan, hermanos, su pecado y arrepentidos modelen al Cordero en su diario vivir. Continuamos en el versículo 41. Versículo 41, y dice que, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Hermanos, su palabra tiene poder para producir vida, para producir santificación, hermanos, salvación. Tiene poder para producir, hermanos, crecimiento espiritual. Nos habla la verdad, hermanos, y nos capacita para vivir esa verdad, hermanos. Su palabra tiene el poder, hermanos, para convertir a muchos. Dice la palabra, dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Hay poder en su palabra. Así dice Génesis 49, 10. Génesis 49, 10 dice, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él le obedecerán todos los pueblos. Si estamos, ¿verdad? En Génesis 49, 10. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él le obedecerán los pueblos. Esto es que la autoridad, hermanos, o el gobierno no se apartará de Judá hasta que venga Shiloh. Shiloh es el Mesías, se está refiriendo al Mesías. Y cuando llegue a él, le obedecerán, hermanos, los pueblos. Y esos muchos samaritanos fueron parte de esos muchos, ¿verdad?, que le obedecieron. Otro texto referente también es Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Esto es que el Espíritu Santo sobre ustedes les dará el poder para testificar a muchos en todos los confines de la tierra. Hechos 8:12, vean lo que dice Hechos 8:12. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. En pocas palabras, creyeron el testimonio de Felipe acerca del reino de Dios porque predicaba en el nombre de Jesucristo. Fruto de esto, muchos fueron bautizados, tanto hombres como mujeres. Y luego Hechos 8:25. Hechos 8:25 dice, así que después de haber dado testimonio solemne, y haber hablado la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén y predicaron el evangelio a muchas aldeas de los samaritanos. Entonces Pedro y Juan dieron testimonio de la palabra de Dios, regresaron, hermanos, a Jerusalén y predicaron el evangelio a muchas aldeas de los samaritanos. Concluimos
que muchos creyeron en él como el Mesías. Muchos se convirtieron por el poder de su palabra. Y esto mismo aún está ocurriendo, hermanos, en el mundo. Muchos creen en él como el Mesías y muchos creen por medio de su palabra. Continuamos con el versículo 42, Juan 4:42. Juan 4:42. Juan 4:42. Dice, y decían a la mujer, interesante texto, vean, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, los samaritanos creyeron en él, creyeron en el testimonio de la mujer samaritana. Pero ahora, hermanos, ellos tuvieron la experiencia de escucharlo personalmente, hermanos. Y gracias a eso, ahora saben que Jesús es el Salvador del mundo, hermanos, es el Mesías. Algo muy parecido pasó con Felipe cuando encontró a Natanael y le dijo en Juan 1:45, dice, hemos encontrado aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y luego Felipe le dijo, ven y verás, ven y verás. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder divino, tiene un poder divino. Dice nuestro texto, porque nosotros mismos hemos oído. Ellos escucharon, hermanos, a Cristo hablar de la palabra de Dios y ahora saben, hermanos, que Él es el Salvador. Él es el Salvador del mundo. Todo aquel o aquella, hermanos, que escucha la palabra, creerán también que Él es el Salvador del mundo, aún sin verlo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Juan 20:29. Pero realmente es la palabra, hermanos, que nos transforma. Es la palabra que nos transforma, no es la vista. No es la vista, no son los milagros. No son los milagros los que nos transforman. Usted puede ver milagros y quedará fascinado, ¿verdad? Pero eso no es lo que le dará fe, hermanos. Porque sabemos que ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de milagros. ¿Verdad que no? No, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero ¿cómo obtenemos esta fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ustedes pueden ver cómo enfatizo, ¿verdad?, mucho la palabra de Dios, hermanos. Es por la simple pero poderosa razón que los samaritanos están diciendo, porque nosotros mismos hemos oído. Ellos oyeron la palabra de Dios. Dijo Suger Michelin, dijo, si ustedes quieren escuchar a Dios audiblemente, lea la Biblia en voz alta, dijo él. Salmos 19:7. Salmos 19:7, vamos a ver si realmente la palabra es suficiente. Hermanos, si pueden ponerme aquí Salmos 19:7. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio
de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Hermanos, en estos versículos tenemos los nombres, las características, hermanos, y los beneficios. Por ejemplo, véanlo ustedes mismos. Las escrituras son llamados la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Todos estos son el equivalente de las escrituras. ¿Cuáles son sus características? Sus características son: es perfecta, es fiel, es rectos, es puro, es limpio y verdad. ¿Cuáles son sus beneficios? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra en el corazón, alumbra en los ojos, permanece para siempre. Esto es, hermanos, la suficiencia de las escrituras, la palabra de Dios. Al final, lo que les salvará, hermanos, del juicio eterno será la palabra de Dios, tomando, hermanos, control de su voluntad, hermanos. Dice nuestro texto, Juan 4:42. Juan 4:42 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estos samaritanos, hermanos, aceptaron el testimonio de la samaritana, pero confirmaron que Jesús era el Cristo porque oyeron, hermanos, sus palabras. Y hay otra observación que quiero que hagamos cuando dice: ya no creemos solamente por tu dicho. Esto es que otro, hermanos, puede venir a predicarle el evangelio, pero es necesario tener, hermanos, una relación personal con Cristo. Es una secuencia que sin duda transforma el corazón. Yo puedo predicarles, hermanos, el testimonio de Cristo, pero usted debe de ir a Él, hermanos. Usted debe de ir a Él y escucharle a Él personalmente, como dicen estos samaritanos. Así, igual como estos samaritanos, usted también va a decir un día: ya no creemos solamente en el hermano Heriberto, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo, Él es el Cristo. Hay una secuencia aquí que apunta a la salvación, hermanos. Número 1 dice: ya no creemos solamente por tu dicho. Esto es que escuchamos por testimonio de otros el evangelio, pero aún, hermanos, no es suficiente. Número 2, porque nosotros mismos hemos oído. Es necesario, hermanos, ir a Cristo personalmente y oír sus palabras. Eso deriva, hermanos, a una relación personal con Él. Usted tiene que tener una relación personal con Él. Número 3, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Ahora usted cree verdaderamente que Cristo es el Salvador del mundo? Usted escucha el evangelio, ¿verdad? Derivado a eso, usted va a Cristo y como consecuencia a eso, Él se convierte, hermanos, en su Salvador. En Juan 18:33, Pilato le preguntó a Jesús. En Juan 18:33, Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos?, le pregunta Pilato a Jesús. Y Jesús le responde algo interesante. Dice esto: ¿dices tú esto por ti mismo
o te lo han dicho otros de mí? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y mi pregunta de hoy es, ¿ustedes conocen a Cristo o lo conocen por segunda mano? Siguiente versículo, versículo 43. Juan 4:43 dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Después de 2 días de compartir, hermanos, la palabra, ahora Cristo se dispone, ¿verdad?, a salir hacia Galilea. Fueron 2 días, ¿verdad?, de compartir las buenas nuevas. Muy seguro, ¿verdad?, que fueron grandemente bendecidos, ¿verdad?, teniendo a Cristo ahí. Versículo 44, Juan 4:44, dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su tierra. Bueno, eso es algo muy cierto. Eso es algo muy, muy cierto. Los líderes religiosos de su tierra fueron unos que definitivamente lo odiaron. Pero tal vez alguno diga, entonces en Galilea sí lo ven mejor. Tal vez en Galilea lo ven mejor que en su propia tierra. ¿No? Realmente no. No, porque incluso en Nazaret de Galilea lo quisieron matar, hermanos. Lucas 4:16, si pueden ponerme aquí Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y luego nos brincamos, ¿verdad? Nos brincamos unos versículos hasta el versículo 20. Lucas 4:20. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 42, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda, me diréis del refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta acepto en su propia tierra. Y luego nos brincamos hasta el versículo 28. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, querían tirarlo, hermanos, de un lugar alto para que él muriera. Y luego el último versículo, hermanos, continuamos. Regresamos a Juan 4:45. Juan 4:45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces dice el texto que cuando llegaron, hermanos, a Galilea, estos galileos lo recibieron porque ellos fueron a la fiesta en Jerusalén. Aquí, hermanos, todo parece ser, ¿verdad?, del lugar indicado para Jesús. Todo pinta a ser como en Samaria, que habría una gran cosecha de almas. Pero realmente, pues no.
No es así, hermanos, siento decepcionarlos. Juan 2:23. Juan 2:23, si pueden acompañarme a Juan 2:23 para tener más luz sobre estos galileos extraños. Juan 2:23 dice: en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y luego aquí viene lo interesante: viendo las señales que hacía. Y luego dice el versículo 24: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía, ginosco, a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, estos galileos emocionalistas los recibieron con los brazos abiertos porque buscaban un hacedor de milagros. Buscaban un hacedor de milagros, no arrepentirse de sus pecados. Y Juan dice que cuando Jesús estuvo en Jerusalén durante la Pascua, en la fiesta, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y ahora que Jesús llega, ¿verdad?, a Galilea, él sabe que muchos, hermanos, no son honestos. No son honestos. Creyeron, ¿verdad?, pero no están convertidos y no son honestos. John MacArthur escribió de ellos. Él dice: eran curiosos, ansiosos por ver a Jesús realizar más hazañas sensacionales. Así escribe el apóstol Juan con ironía. La acogida de Jesús por parte de los galileos no fue genuina, sino superficial y frívola. ¿Ustedes imaginan lo que sintió Jesús cuando llegó a Galilea, hermanos? ¿Qué sentirían ustedes cuando llegan a tal lugar y las personas que te reciben, hermanos, no son honestas contigo, sino que te reciben por algún otro interés y no por lo que tú eres? Estos galileos eran curiosos, lejos de aprovechar, hermanos, el tiempo con sinceridad, en compañía, hermanos, del Salvador. Ellos pues tuvieron, ¿verdad?, el privilegio de verlo frente a frente. En el caso de nosotros no podemos verlo de frente como estos galileos, pero tenemos su palabra, hermanos, que convierte el alma. Dice el Salmo 19:7. Dice el Salmo 19:7 que su palabra convierte el alma. Ahora la pregunta es: ¿qué tipo, hermanos, de recibimiento le damos a Cristo? ¿Lo buscamos para que haga algún milagro para nosotros, como si fuera, ¿verdad?, la lámpara de Aladino? ¿O lo buscamos para que sea nuestro Señor y Salvador, hermanos? Leíamos en Juan 4:42 que los samaritanos dijeron: ya no creemos solamente por tu dicho. Esto es que yo puedo predicarte, hermanos, el evangelio, pero es necesario que usted tenga una relación personal con Cristo. Usted debe ir a Él, ¿verdad?, y escucharle, hermanos, personalmente. Y después de esto usted dirá: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo. Amén. El Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.